Hola, buenos días. Bueno, pues en el vídeo de hoy voy a contar una cosa que, por si os sirve a alguno, pues que, bueno, también os aprovechéis de ello, ¿vale? Mirad, como sabéis, yo estoy usando desde hace años el Fast Multipower. Es muy parecido al Vita. Esto yo lo hago a diario. Para no complicarme, yo se lo pongo a todas las parejas, tanto a las que tienen pichones como a las que no. La alimentación en el aviario sabéis que es alpiste limpio, no lo tengo que decir, es alpiste limpio y pasta. Le pongo pasta y alpiste limpio, a todo, ¿vale? Aparte del grid también, que al final no se lo quité. La mayoría o todas las parejas tienen su grid, porque al final dije, bueno, me da cosa, no vamos a cambiar, vamos a dejarlo con su grid y ya está. Que sabéis que la pasta yo le he metido grid también, bueno. Mirad, ¿qué os vengo a contar? A ver, normalmente yo, como preparo esto, o como lo he preparado desde hace ya pues un par de años, es Fast Multipower, pasta de cría, mezclo todo bien y luego le echo germicín. ¿Cómo preparo el germicín? Sin doré, ¿vale? Porque yo no puedo echarle doré. Vale. Pues el germicín yo lo preparo poniendo en remojo germicín, lo lavo, lo humedezco, ¿vale? Pero nada, el mismo tiempo que esto está haciéndose, o sea, media hora o 20 minutos. Y se lo mezclo junto a esto, ¿vale? Entonces tengo siempre Fast Multipower, pasta de cría mezclado, germicín o germix, me da igual, he gastado las dos cosas. Que al final esto es, se supone, no me quiero equivocar, semilla deshidratada. Vale. Al final te dicen que las semillas son negrillo, perilla blanca, lechuga y cañamón. Pues la verdad es que yo de casi todo veo negrillo. Mucho negrillo, mucho negrillo. Entonces, la semilla negra, sabéis que es una de las cosas que más atrae a los pájaros a comer. Y tanto les atrae que muchos, si tienen semilla negra a su disposición, solo comen semilla negra. Uno de los problemas por el que yo no utilizo mistura y sí utilizo alpiste limpio es por el hecho de que la mistura puede hacer que ciertas parejas solo elijan la semilla negra de esa mistura para alimentarse y alimentar a sus pichones. Y eso puede generar a la larga problemas de hígado, y al final el pájaro pues, puede tener problemas en la cría, muerte de pichones, etc. Por eso yo utilizo alpiste limpio. ¿Qué pasa? Eso no significa que no coman semilla negra. En la pasta ya sabéis que yo le pongo semilla negra y no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Que claro, si utilizamos todos los días a diario la mezcla esta y esa mezcla va con germix o germicín que lleva muchísima semilla negra, sobre todo impera el negrillo, el problema es que estamos haciendo un pan como unas tortas. O sea, le quito la semilla negra de la mistura, le pongo el piste limpio, pero luego resulta que se la estoy encholando con el germix o el germicín. Conclusión de este año, que ya lo llevo haciendo desde el principio. Yo compré 2 sacos de 2 kilos de germicín y me queda aquí, pues yo diría que 1,5 kilos. Le estoy echando germicín, por supuesto que le echo germicín, pero no todos los días como antes. A lo mejor se lo echo un par de días a la semana. Y el resto de días, Jesús, ¿qué le pones? Pasta de cría, que ya lleva alguna semilla negra, por supuesto, pero poca, muy poca. Fast Multipower. Y luego le voy echando semilla remojada, pero eso, remojada media hora. Media hora o 1 hora, como mucho. El tiempo que tengo esto preparado. Por ejemplo, hoy he hecho esto, que es fin de semana, y he salido a correr un rato. He tardado 1 hora, entre que he llegado luego, tal. Bueno, pues ahora he estado 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, mientras que me ducho y bajo al aviario. Vale. Pues ese es el tiempo que ha estado esto remojándolo. Y eso pasa lo mismo con el germicino o con el germix. Hago lo mismo, el mismo proceso. Como veis, tengo un barreño donde lo empapo y lo tengo dentro del colador, ¿vale? Esto es lo que voy a echarles hoy. Y ahora os cuento lo que tiene. Tiene alpiste, alpiste y perilla blanca. Solamente alpiste y perilla blanca, nada más. ¿Qué hago? Pues un día le pongo alpiste limpio, se lo echo aquí. Otro día le pongo perilla blanca, se lo echo aquí. Otro día le pongo un poco de alpiste y perilla blanca, se lo echo aquí. Otro día le pongo germicín, se lo echo aquí.
Otro día voy con prisa y le pongo Fast Multipower y pasta, y ya está, y no le echo semilla, porque ya la pasta también lleva algo de semilla. Y así lo voy haciendo, para que tengan una alimentación variada y no tan basada diariamente en la semilla negra, ¿vale? Eso es lo que yo estoy haciendo este año y de momento noto que va bien, ¿vale? No hay problema, ¿de acuerdo? No hay ningún pájaro que le vea malo ni nada y se lo comen súper bien. Y yo la verdad es que estoy contento cuando le echo una cosa como esta porque sé que la perilla blanca les viene muy bien. Es una semilla cara, pero viene muy bien. No afecta al hígado. Y luego está el alpiste, que es la semilla básica que, que debíamos de tener en el aviario, pues ya está. Así lo estoy haciendo, ¿vale? Otro día, ya os digo, mistura. Directamente, cojo una pala de mistura, ¡hala! Para adentro. Así. Yo no me ando con medidas, no soy detallista en ese sentido, da igual, da un poco más o menos. ¿Y cómo haces el Fast Multipower? Echo la capa que me apetece de Fast Multipower, que normalmente solo relleno un poquito el tupper por abajo. Me voy al grifo y empiezo a mojarlo. Cuando lo tengo todo cubierto, paro. Está así de sencillo, a no ser que quiera echar algo de vitamina en el agua o algo así. Pero así de sencillo, que no me complico. Yo creo que cuanto menos nos complicamos, mejor salen las cosas, ¿vale? Y poco más, vistazo a los pajaritos rápido. Hoy me he dado cuenta que en el jardín tenía un tiesto con mucha ortiga, curiosidades de la vida. Iba a salir a por ortiga y he visto que había un tiesto con mucha guarrada. Me ha dicho mi mujer, hay mala hierba ahí en el tiesto ese, lo voy a tirar. Y he dicho, coño, si esto me viene a mí de vicio. Entonces he cortado la ortiga y se la he puesto a las parejas que creo que más la pueden necesitar los machos, ¿vale? Y ya está, a las 5 parejitas, 1, 2, 3, 4 y había otra por ahí, aquí, vale, aquí, que tiene huevos claros. Entonces digo, bueno, vamos a ver si se anima un poco esas parejas, ¿vale? Aunque en algunas no es problema de los machos, ya digo, este por ejemplo es un macho que me ha pisado a otra hembra y a esta no. Bueno, a esta sí le he visto pisarla, pero los huevos estaban claros, cosas de la vida. Vamos a ver qué tal esta hembra y si vemos que vuelve a tener otra de huevos claros, sería un problema de la hembra, ¿vale? Porque pisarla la ha pisado, que lo he visto yo. A lo mejor no la ha pisado correctamente, pero bueno, por eso hay que darle otra oportunidad, no podemos descartarla tal cual, ¿vale? Y poco más. Bueno, este vídeo no es para hablar de ese tema, sino era para hablar de esto. Y ya os lo he contado. Así es que, nada, compañeros, espero que os sirva el vídeo. No os agobiéis tanto si no tenéis germicina a mano. Esto funciona igual, Fast Multipower, pasta. Y luego le vais enredando con cualquiera de las semillas que tengáis por el aviario, que también vienen muy bien, ¿vale? Venga. Ah, por cierto, no utilizo acidificante. A mí el acidificante me parece que estaría muy bien si queremos tener las semillas a lo mejor en remojo 24 horas. O si la mezcla que le hacemos la dejamos durante 3 días. Por ejemplo, si yo me fuese a ir de viaje, ostras, pues o mando a alguien que lo quite o sí que le meto acidificante tanto en el agua del Fast Multipower como en la semilla, ¿vale? Porque si va a durar 2 días, 3 días, hay que asegurarse de que no tengamos problema de hongo. O incluso le quitamos directamente, por 3 días no le va a pasar nada, le ponemos pasta y alpiste y le quitamos todo tipo de humedad, ¿vale? Eso también es una opción. No os canso más ya, que ya os he cansado. ¡Hala! Un abrazo, compañeros, hasta el próximo vídeo, chao.